Señores, seguimos con el programa y nosotros en la pausa hemos hecho otro programa, pero un programa un poquito más relajado porque hoy es viernes, entonces José Vázquez ya es parte de la familia de este programa y de esta emisora y hemos compartido momentos muy agradables. Así que bienvenido, buenos días José Vázquez, ¿cómo se siente usted en este viernes? Viernes, buenos días, que ya avanzamos ya en el mes de mayo. Así es, pues buenos días. Aponte, Miguel, pueblo dominicano que nos escucha. Así es. Y sí. el mundo, porque no se ve en todas partes. Y el mundo, sí. Yo tengo una hermana en Estados Unidos y una cuñada en Noruega que esas son personas que nos siguen todos los días. Sí, Incluso me comentaron ayer que yo tuve que salir un poquito adelantado. Pero ¿qué pasó? Que vi nada más vi a Celia ahí contigo, sola. Digo, no, lo que pasó que había una reunión. Entonces, no están siguiendo. Sí. Bueno, tener control absoluto sobre ella. Bueno, el mes de mayo es un mes memorable en la historia del pueblo dominicano. En él se produjeron acontecimientos que estremecieron la conciencia nacional, que estremecieron los cimientos de la democracia, de la libertad y de la soberanía incluso. Hubo dos momentos extraordinarios, de los cuales vamos a hablar brevemente, que fueron que acaecieron el 2 de mayo y el 4 de mayo. Además, el 30 de mayo es un día que justamente en este mes coincidirá con un día también memorable porque es el último domingo de mayo, el Día de las Madres. Y vamos a conmemorar también el mejor regalo que pudiese tributarse a las madres en ese 1961, que fue el ajusticiamiento del tirano. El último domingo de mayo. Entonces, ahora coincidirá justamente con el Día de las Madres, el 30 de mayo. Bueno. Sobre lo cual tendremos que hablar con más detalle más adelante. Pero hoy quiero referirme a dos hechos fundamentales. Un hecho que inicia con el estallido de la rebelión de Moca, el 2 de mayo de 1961, y que tuvo encabezada por el coronel, luego general José Contreras, Cayetano Hermosén y 15 acompañantes más. Aquella rebelión trataba de reivindicar el derecho a la soberanía que teníamos los dominicanos a raíz de la proclamación de la anexión a España decidida por el tirano Pedro Santana el 18 de marzo de 1861. Ese 2 de mayo es extraordinario, es paradigmático porque marcó un antes y un después en el proceso de resistencia del pueblo dominicano por su independencia luego de la separación de Haití el 27 de febrero de 1844, cuando se proclama la independencia. Ya hemos dicho en otras ocasiones que 17 años después de proclamada la independencia nacional, cuando se produce el 27 de febrero la separación, 1844, 17 años después, Pedro Santana, luego de una serie de escarceos, de cabildeos, de búsqueda del protectorado, de la anexión, tanto a través de el plan Levasseur a Francia, también hasta los Estados Unidos quisieron interferir en esta parte, los ingleses, pero sobre todo los españoles finalmente decidieron aceptar la oferta de Pedro Santana de anexión de la República, suprimiendo el estatus de Estado soberano, de nación soberana que habíamos alcanzado en febrero del 44. 17 años antes. La rebelión de Moca, que fue encabezada por campesinos con poco entrenamiento, pero con una fuerza, una determinación y una vocación patriótica a prueba de bala, blindada, al extremo
que la mayoría fueron ejecutados sumariamente, y eso abrió las compuertas grandes a la guerra restauradora que inicia el 16 de agosto con el grito de Capotillo, con el famoso grito de Capotillo, donde estuvo protagonizando aquel proceso Santiago Rodríguez en primer plano. Pero bien, queríamos hacer esa mención sobre el significado del 2 de mayo, la rebelión de Moca, porque hay hechos que marcan la conciencia de los pueblos, que representan un referente en el proceso de lucha por la libertad, por el derecho a la autodeterminación, y eso fue la rebelión de Moca el 2 de mayo de 1861, que abrió un proceso de resistencia nacional generalizado con la guerra de guerrilla que luego protagonizó el general Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, entre otros tantos, que culminaría en la restauración, en el rescate de la soberanía nacional, que hay muchos, y no sin razón, que señalan que la guerra de la restauradora puede definirse como la verdadera independencia nacional, porque ahí fue donde nos enfrentamos a un imperio poderoso que fue el Imperio Español, y lo derrotamos. Yo me resisto a afirmar que la verdadera independencia nacional, porque sin separación no hay, ambas son verdaderas, ambas forman parte de un proceso de resistencia por la independencia, la soberanía y el derecho a la autodeterminación que no podemos desconocer. Ambas son, para mí, igualmente importantes desde el punto de vista relativo. Claro, tuvieron características distintas, pero todas estuvieron orientadas hacia el mismo propósito, sí, que fue el de que el pueblo dominicano se hacía respetar. Otro acontecimiento que nosotros debemos destacar por el significado estratégico, por el impacto que produjo a lo largo del proceso histórico, es la ocupación militar estadounidense de 1916, cuyo inicio se produce el 4 de mayo de ese año. Y para entender la ocupación estadounidense de 1916 a la República Dominicana, hay que tener un manejo más o menos completo, hay que tener una visión panorámica más o menos aproximada a la verdad respecto a lo que pasaba en el país, el contexto nacional y el contexto internacional. ¿Qué pasaba en el país cuando se produce la ocupación militar estadounidense de 1916? Bueno, en el país había una situación de inestabilidad política, un problema de gobernabilidad y de gobernanza, que no es la misma cosa, y debo explicarlo brevemente. ¿Qué es la gobernabilidad? Bueno, la gobernabilidad consiste en una serie de artes y de posibilidades a través de las cuales los gobernantes hacen posible aplicar un régimen de control sobre la vida de una sociedad. Es un control político la gobernabilidad por medios que no necesariamente son tan legítimos, pero que hay garantía de mantener la estabilidad, de mantener el control en favor de una clase determinada. Y la gobernanza es el arte de hacerlo bien, es el arte de obtener resultados deseados, favorables para el bienestar. Eso es la gobernanza, cuando hay un proceso de solución a través del proceso de gobernar, a través del acto de gobernar. Estamos hablando de buena gobernanza, estamos hablando de un arte que está más allá de la gobernabilidad, porque hay una voluntad y una posibilidad de solucionar los problemas. Bueno, yo quiero, por favor, con la anuncia suya, José Vázquez. Estamos conversando con José Vázquez, historiador de Santo Domingo Este. Hay un tema ahora que quizá haciendo una separación de lo que usted está tratando con lo que le voy a sugerir, yo quiero que usted me conteste, por favor.
Hay un problema aquí que ha existido en República Dominicana y Haití durante toda la vida. Y vemos que cada día aparecen hechos y acontecimientos como que mantienen latente esa situación entre dominicanos y haitianos. Y ahora tiene que ver con relación al canal que está construyendo Haití, que ya prácticamente está conectado con el río Masacre y que van a desviar las aguas del río Masacre a través de ese canal. Me parece que hay un acuerdo, creo que de 1929 o 29, en el que se prohíbe que ninguna de las dos naciones, de manera motu propio, unilateral, pues tomen decisiones respecto a este río. Yo quiero que ustedes nos refieran un poquito, porque como es un tema que está en el tapete en este momento, y ver en qué consiste, si usted tiene conocimiento de en qué consistía esos acuerdos de 1929 respecto a respetar a lo que tiene que ver con el río Masacre. Efectivamente, muy buena inquietud, muy buena interrogante, Sandoval. A mí me parece que el gobierno dominicano debe darle un seguimiento estricto a este problema y tiene justamente que recurrir a las fuentes de los tratados, a la fuente de los acuerdos nacionales e internacionales que tienen que ser respetados para poder actuar exitosamente frente a esa iniciativa unilateral que han desarrollado los haitianos, que la oligarquía haitiana que se ha encargado de gobernar ese país por lo regular asume unilateralmente una serie de decisiones que afectan no solo la soberanía nacional dominicana, sino que afectan los intereses económicos, sociales, ecológicos. Además, es un acto de provocación. Es un acto de provocación. Lo es. En ese sentido, evidentemente que ellos no tienen derecho a proceder de manera unilateral al uso de las aguas de un río cuyo cauce se dirige hacia el oeste, pero que nace en la República Dominicana. Inclusive, según los expertos, el 85% de las aguas que tiene Haití nacen en la República Dominicana. ¿Ah? Entonces, ellos tienen un 15% apenas de afluentes, de ríos, de recursos propios en términos de su origen, en términos de su nacimiento. A mí me parece que el problema del Masacre, que se remonta, que ya no se pasa a pie, como digo yo. Que parece ya hoy que se pasa de rodillas. Según Freddy Prestol Castillo, se pasaba a pie, pero el Masacre sigue dando agua de beber. Y dicho sea de manera literal, no ahora figurativa, sino sigue dando agua de beber y agua también para ser canalizada, que el pueblo dominicano, y más que el pueblo dominicano, el Estado dominicano, porque decir pueblo dominicano podría ser un anuncio bastante complicado y sugerente, pero el Estado dominicano necesita reaccionar correcta y oportunamente, empoderándose de los derechos sobre los tratados internacionales y nacionales que se han firmado al respecto. De manera que vamos a esperar que todo se resuelva por las buenas, porque no estamos para confrontaciones innecesarias a estas alturas del tiempo y sobre la base de un derecho que es inalienable. Así es. Vamos a permitir, José Aponte, historiador, que ya está con nosotros, ya la cabina se siente un aroma, porque ya está el cafecito que nos trae cada mañana la dirección de protocolo. Gracias a Pedro Harvey y además a Blanca que no se pierde con este café en cada mañana para que tenemos más ánimo. Blanca, la que trae la negra, ¿no? Así es, ese café no tiene nombre todavía. Bueno. Estamos buscando el nombre del café. Bueno, esperamos que en los próximos días le pongamos el nombre. Se le ponga el nombre. Vamos a hacer un concurso de cómo se va a llamar el café. El cafecito del coloquio matinal. Así es. Vamos a ver. No sé. Hasta ahí, así. Gracias, Blanca. Hay que buscar una marca. Tenemos que buscar una marca
cerca, señores, así que nosotros vamos a disfrutar de este cafecito que cada mañana a la salud, por favor. Hay que degustarlo. Hoy viernes, luego de una gran jornada de trabajo, pues vamos a compartir este rico café junto con nuestro amigo y hermano historiador. A la salud de todos ustedes y a la salud nuestra. Vamos a disfrutar de este cafecito. Nos vamos a una ligerísima pausa para que podamos hacerle el verdadero ritual que necesita este café para uno poderlo disfrutar. Así que volvemos luego de la pausa. Bien, ya estamos de vuelta en este programa súper interesante con el historiador de Santo Domingo Este, José Vázquez, donde nos está hablando de algunos acontecimientos sucedidos aquí en mayo y sobre todo lo que está sucediendo latente en la ciudad, en la sociedad dominicana. Síguenos contando, que yo creo que tú no quieras decir algo de los gringos por ahí. Perfecto, muy buen tema. El tema relacionado con la ocupación militar de 1916 para nosotros reviste un interés, una importancia, una trascendencia capital. ¿Por qué? Porque lo que es la sociedad dominicana en materia de dependencia económica, de dependencia relativamente política y mucho respecto a lo cultural, se lo debemos a esa ocupación que desde el punto de vista estratégico, pues representa, a mi modo de ver, mi opinión, la ocupación más importante que ha tenido el país. Así es. Y William Carpeton, que fue el jefe de operaciones, ¿verdad?, de las fuerzas de infantería de la Marina de Guerra estadounidense en ese año. Y los Estados Unidos intervienen en el país en 1916, alegando incumplimiento de compromisos financieros que tenía el país respecto a la deuda que habíamos consolidado, que se había firmado a raíz de la Convención Dominico-Americana de 1907 con el presidente Ramón Cáceres, sobre lo cual hicimos una investigación que, por cierto, fue incluso reconocida. Ahí participó Gregorio Urbano Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert es una figura emblemática en ese plano. Gregorio Urbano Gilbert es, en la ocupación militar estadounidense de 1916, ese muchacho, ese joven con pantaloncitos cortos, que según él describe en su libro Mi lucha, ¿verdad? Según él no tenía esperanza de sobrevivir a ese atentado. Él fue convocado por una vocación de honor, de deber patriótico y de dignidad ante la tentativa abolicionista de la soberanía nacional, como al efecto se produjo durante 8 años, en que fue suprimida la soberanía nacional por parte de la Fuerza de Infantería del gobierno estadounidense. Gregorio Urbano Gilbert, el 10 de enero de 1917, embistió ante el buque Olimpia en San Pedro de Macorís, y con un revólver calibre 22 que llevaba en su bolsillo, hizo disparos cuyas ráfagas salieron de manera tan rápida, según él mismo describe, que él ni siquiera percibió lo que había provocado ese acto. Él hirió a varios militares y mató a un oficial de la Fuerza de Infantería. Gregorio Urbano Gilbert fue condenado a morir en el tortor de la soga, la base del tortor de la soga. El tortor de la soga era una de las tantas torturas que aplicaban los norteamericanos. El suplicio del agua, el tortor de la soga, el suplicio de la carreta, te arrastraban.
Usted colgaban, a él lo colgaron de un árbol por las dos manos hasta que muriera, ¿verdad?, deshidratado. Y por la intervención del nuncio apostólico y del arzobispo Noel en Santo Domingo, fue liberado y fue parte de una amnistía, de un escarcelamiento de una serie de prisioneros guerrilleros que le llamaron los gavilleros y que habían sido sublevados desde 1917, se sublevaron de 1917, en que se produce la ocupación en todo el este. Los gavilleros eran guerrilleros originados en sus predios agrícolas, en sus fincas, en sus feudos, en sus parcelas, en las tierras que les fueron arrebatadas sobre la base de la ley Torrens, que fue el subterfugio jurídico, fueron los recursos jurídicos que utilizaron los norteamericanos para expropiar a los campesinos de estas tierras, que luego fueron convertidas en tierras cañeras, toda con vocación cañera. Así que el este es donde se produce una resistencia más prolongada, desde 1917 hasta 1922, en que se produce la firma del Tratado de Evacuación, en el que las tropas abandonarían el país en 1924, cuando asume el poder Horacio Vázquez, luego de ganar las elecciones a Francisco José Peinado, que fue su contendor en ese proceso. Escúchame, José, recientemente, la semana pasada, nuestro alcalde Manuel Jiménez, en honor a Gregorio Urbano Gilbert, procedió a hacer el desvelizamiento de una tarja y además de colocar el nombre de una calle aquí en Santo Domingo Este, sobre todo en la parte en el sector de los Mameyes, aquí en Santo Domingo Este, donde acudieron familiares y amigos de ese gran batallador. El 28 de abril. Exactamente. Sí. Así que el alcalde Manuel Jiménez, que siempre está atento a esos hechos históricos. Perfecto, como debe ser. Como debe ser, para estar resaltando, para llevarle conocimiento a toda la población. Yo estoy muy bien enterado de ese fenómeno, porque yo justamente escribí una reseña biográfica de Gregorio Urbano Gilbert para ese caso, para esa ocasión. Wow. Y justamente Gregorio Urbano Gilbert es ese personaje que la juventud dominicana debe conocer para definir los perfiles del orgullo nacional, de la identidad, del patriotismo, del sentimiento de la verdadera dominicanidad. Gregorio Urbano Gilbert, con 17 años apenas, enfrentó al ejército más poderoso de la tierra. Gregorio Urbano Gilbert, luego de haber sido condenado a muerte, que escapa, ¿verdad?, del tortor de la soga, se va a Nicaragua en el año de 1928 y allí en Nicaragua acompañó al comandante de América, al adalid de la lucha por la independencia nacional nicaragüense, Augusto César Sandino. Gregorio Urbano Gilbert fue en la Segovia, en la batalla de la Segovia, un lugarteniente de primera línea de Augusto César Sandino. Gregorio Urbano Gilbert, luego de resistir como combatiente internacional en contra del imperio, porque era un hombre de vocación antiimperialista ilimitada, entonces viene al país y se pone a estudiar. Gregorio Urbano Gilbert se hizo licenciado en filosofía y luego se hizo doctor en filosofía y murió como jornalero de una panadería. Oiga, qué cosa tiene la vida. Pero Gregorio Urbano Gilbert estuvo en la Guerra de Abril de 1965 jugando un papel estelar.
Por eso Gregorio Urbano Gilbert es uno de los personajes, es una de las glorias que no ha sido reconocida, sí, que no ha sido difundida, que no ha sido atesorada en toda la dimensión que representa. Y nosotros pensamos que los dominicanos, que la juventud dominicana necesita conocer más de este personaje. Entonces, ¿cuál es la razón por la que los Estados Unidos intervienen en el país en 1916? Bueno, sencillamente argumentando el incumplimiento financiero de la deuda que databa de la Convención Dominico-Americana de 1907 con el presidente Ramón Cáceres, pero se demostró que en realidad esto no era cierto, que nosotros estábamos al día con los compromisos financieros. Lo que pasa es que esa es la coyuntura de la Primera Guerra Mundial. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Nosotros peleamos en la Primera Guerra Mundial. Los gavilleros estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Desiderio Arias estuvo en ese escenario. Desiderio Arias, que fue una de las causas por la que los estadounidenses intervinieron con sus tropas en el país, que le declaró la guerra, le declaró en rebeldía al presidente Jiménez y alistó a todos los presos de la fortaleza Osama y se los llevó hacia la línea noroeste, supuestamente a combatir las fuerzas de ocupación estadounidense. Luego los Estados Unidos le dieron un ultimátum para que depusiera las armas. Desiderio lo que hizo fue que abandonó la ciudad, pero llegó tarde porque la rebelión de la Barranquita había comenzado el 3 de julio de ese año y él llegó el 6 de julio y se entregó al alcalde de la ciudad de Santiago, y faltaba mucho para llegar a Mao Valverde, a la Barranquita todavía. En la Barranquita se utilizaron todos los recursos domésticos de resistencia que se pueda uno imaginar, todas las tácticas de guerra de guerrilla que uno se pueda imaginar, incluso los barranquiteros, para no decir barranquilleros, los guerrilleros de la Barranquita utilizaron hasta colmenas de abeja y la apostaron a todo lo largo de la vía por donde debían transitar las tropas estadounidenses, a ambos lados del camino, para que cuando pasaran desatar las abejas. Esto provocó una estampida de estas tropas que definitivamente no entendían lo que estaba pasando, porque las abejas son unos insectos, si se le puede llamar insectos, son unos insectos tropicales, sí, que los estadounidenses no tenían conocimiento sobre ella, y hasta esas tácticas se utilizaron. Bueno, definitivamente la verdadera razón por la que intervienen los Estados Unidos aquí es para garantizar que este punto, que es estratégico para controlar el acceso al resto del Caribe y de América, no fuera tomado por Alemania, que era la primera potencia del mundo, que se lo disputaba ese poderío junto con Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, y que fue desplazada por los Estados Unidos, raíz de los buques, los submarinos que tenía Alemania y que andaba merodeando por todo el Caribe, y por eso Estados Unidos temía que esto ocupara el país. Además, y con ello concluyo, Sandoval, Celia, que ya me están haciendo más señas que un catcher, como dice el propio Sandoval. En ese momento los Estados Unidos no tenían otra opción, porque si permitían que los alemanes llegasen acá, tendrían el respaldo del presidente Juan Isidro Jiménez Pereira, que era, a pesar de su ancianidad, a pesar de su longevidad, a pesar de que ya estaba demejorado por problemas de salud, Juan Isidro Jiménez Pereira, que era el presidente de la República, era pro-alemán. Era el hombre más rico del país, Juan Isidro Jiménez Pereira, que fue el que más contribuyó al derrocamiento de la dictadura de Lilies. Recuérdese el famoso barco Fanita, que llegó al país capitaneado por Juan Isidro Jiménez Pereira, y que Lilies lo persiguió por las aguas del Atlántico hasta perdérsele y no poder capturarlo. De manera que
para que no pase desapercibido, para que el pueblo dominicano, la juventud y el mundo conozcan que nosotros tuvimos un proceso de resistencia en el que se reivindicó la dignidad nacional, el orgullo nacional, el patriotismo. Pues revelamos estas notas, recreamos estas notas, porque el pueblo dominicano no puede olvidar que en varias ocasiones, en 3 ocasiones, nos hemos enfrentado al imperio más poderoso de la tierra. Así es, pues señores, muchas gracias como siempre, como cada viernes, al historiador José Vázquez, que nos acompaña en este programa. Muchas gracias por las informaciones. Gracias. Creo que hemos llegado ya a la parte final del programa por el día de hoy, pero está haciendo el alcalde Manuel Jiménez con el asfaltado de calle que se está llevando a cabo aquí en el Ayuntamiento Santo Domingo Este, que están transformando todo el entorno de donde se está llevando a cabo este proceso. Así que las comunidades donde todavía no ha llegado este proceso de bacheo y de asfaltado, que no se desesperen, porque ya todo está preparado para que en cada comunidad, en cada sector, le lleven a cabo este proceso de asfaltado en aquellos tramos que tienen alguna dificultad para transitar, que además va a transformar todo el entorno. Así vamos, señor, entonces hoy es viernes, ¿verdad? Claro, hoy es viernes, para cerrar con broche de oro. El cuerpo lo sabe. Vamos a ver si el cuerpo se le informa al bolsillo. Tenemos un videoclip de Ramón Orlando. Qué bueno. Bueno, pues entonces, como está hablando de historia, vamos a presentar un videoclip presentado por el artista dominicano Ramón Orlando, dirigido a Gregorio Urbano Gilbert. Nosotros nos reencontraremos el próximo lunes, cuando sean las 7:30 de la mañana, para llevarle un programa similar al día de hoy. Esperamos que este haya sido de su satisfacción. Nosotros, Celia Santana, un servidor y todo el staff de este programa y de esta emisora, nos reencontraremos el próximo lunes. Hasta el lunes, si Dios quiere.